Eh, Queridos alumnos, tengan todos muy buenas tardes. Soy el doctor Percy Ortiz Guerra, soy médico patólogo clínico del Hospital Edgardo Rebagliati Martins y yo tengo el encargo de realizar la clase sobre el laboratorio clínico de los líquidos corporales. En esta ocasión vamos a revisar principalmente tres líquidos representativos, vamos a decir así. El líquido pleural, el líquido ascítico y el líquido articular. Durante la temática que vamos a repasar aquí, vamos a abordar temas como la introducción que estamos haciendo en este momento, el estudio del líquido pleural, el estudio del líquido peritoneal, del líquido sinovial y finalmente vamos a determinar unas conclusiones, ¿no? Y vamos a establecer la bibliografía que hemos usado para esta clase. Bueno, dentro de lo que vendría a ser el estudio de los líquidos biológicos, nosotros cuando tenemos la sospecha de lo que denominamos derrames, que pueden presentarse en diversas zonas, en diversos espacios virtuales sobre todo, ¿no? Como puede ser el espacio pericárdico, el espacio pleural o el espacio peritoneal, ¿no? Y también en este caso, pues, las articulaciones, ¿no? En todos estos territorios va a haber una determinada cantidad de líquido que va a estar considerada dentro de lo normal. Cuando vamos a decir, volumen aumenta por determinadas causales que vamos a revisar en la clase, nosotros tenemos como médicos la necesidad de hacer un estudio de estos líquidos biológicos, ¿no? Entonces, para ello recurrimos muchas veces a estudios de imágenes, sobre todo, ¿no? De los diferentes territorios que se vean afectados en estos denominados derrames, y vamos a estudiar, por ejemplo, a través de radiografías, ¿no? Vamos a usar de repente ultrasonografías o ecografías, tomografías, resonancias, etcétera, dependiendo de cuál sea la información que queramos nosotros recabar, ¿no? En el caso de los estudios de imagen. Pero en este caso, nosotros fundamentalmente en esta clase vamos a revisar el tema del apoyo diagnóstico que representa el laboratorio clínico. Entonces, nosotros cuando tenemos derrames en cualquiera de estos territorios, lo que vamos a hacer es un estudio de los líquidos a través del laboratorio, ¿no? Entonces, para ello vamos a tener diferentes actividades, diferentes áreas del laboratorio clínico que se van a encargar del estudio de estos líquidos biológicos. Entonces, vamos a tomar una muestra de esos líquidos y de repente vamos a estudiarlos a través de una valoración macroscópica, microscópica, tal vez de repente, ¿no? Vamos a valorar qué cantidad de celularidad hay en esos tejidos, en esos líquidos. Vamos a hacer de repente la valoración de una cuantificación de la cantidad de células, de la cantidad de leucocitos, por ponerlo de una forma sencilla, ¿no? Estos leucocitos también los podemos con diferentes coloraciones analizar y ver, hacer un estudio diferencial tal vez, ¿no? Porque vamos a ver que de acuerdo al predominio de alguno de estos tipos de leucocitos, vamos a ver que está asociada de repente la enfermedad el derrame a un determinado tipo de enfermedad, ¿no? Vamos a hacer otro tipo de coloraciones también, de repente, coloraciones de Gram, de Sil-Nielsen, sobre todo cuando queremos hacer estudios microbiológicos posteriores, ¿no? Vamos a hacer coloraciones cuando sospechamos de entidades neoplásicas, ¿no? Como, por ejemplo, determinados carcinomas, vamos a tener que hacer el estudio a través de coloraciones como, por ejemplo, la coloración Papa Nicolau. También otro grupo de estudios que podemos hacer a los líquidos es el estudio desde el punto de vista bioquímico, ¿no? Vamos a analizar determinadas sustancias, concentraciones de analitos que se encuentran en estos líquidos, que pueden ser proteínas, específicamente la albúmina, lactato deshidrogenasa, ¿no? Bilirrubinas, colesterol, glucosa, amilasa, entre otros analitos que nos van a dar la información que vamos a necesitar para determinar qué tipo de etiopatogenia tiene el derrame, ¿no? Van a haber otros estudios que también pertenecen al área de bioquímica, que son de repente más específicos a determinadas entidades, como el test de ADA, ¿no? Que básicamente lo hacemos cuando sospechamos de tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer el estudio tal vez de cristales, ¿no? Cuando sospechamos que se trata de un derrame sobre todo articular por la presencia de cristales.
También podemos hacer el estudio microbiológico a través de diversos tipos de cultivos de acuerdo al germen que estemos sospechando, ¿no? Entonces, fundamentalmente esto es de manera general la forma en que vamos a abordar el estudio desde el punto de vista del laboratorio para poder recabar información que nos va a permitir realizar un mejor diagnóstico y de acuerdo a ello también realizar un mejor manejo terapéutico, ¿no? Entonces vamos a ver que de acuerdo al tipo de derrame que tengamos, vamos a hacer la aplicación de estos métodos de diagnóstico desde el punto de vista laboratorial. Entonces, dentro de, vamos a decir así, las generalidades de lo que tenemos que estudiar en líquidos biológicos, los parámetros que vamos a estudiar de ellos nos van a permitir determinar que los líquidos biológicos, sobre todo como ultrafiltrados del plasma que son, ¿no? Porque la mayoría de ellos van a tener una concentración de repente similar en algunas sustancias, a la concentración que hay en el plasma, puesto que derivan de ellos, ¿no? Derivan de un ultrafiltrado del plasma, ¿no? Entonces, sin embargo, algunos líquidos, por ejemplo, el líquido articular, van a tener concentraciones específicas de algunos tipos de sustancias, ¿no? Por ponerles un ejemplo, el ácido hialurónico es muy rico en líquido articular, ¿no? A diferencia de lo que podría ser la concentración de en el plasma. Entonces, de acuerdo a ello, van a haber determinados parámetros, determinados analitos que vamos a valorar y que nos van a poder dar la idea, como por ejemplo, ¿no? Las proteínas, albúminas, lactato deshidrogenasa, entre otros que ya hemos mencionado desde el punto de vista bioquímico, pero también van a haber parámetros desde el punto de vista macroscópico, microscópico, que nos van a servir como criterios para que nosotros podamos, vamos a decir, clasificar al líquido en diferentes formas, ¿no? Lo podemos clasificar de acuerdo a los hallazgos que encontremos de laboratorio como patológicos o no patológicos, los podemos clasificar como de naturaleza inflamatoria o no inflamatoria, o basado en algunos criterios que vamos a mencionar, los podemos clasificar también en transudados o exudados, ¿no? En algunos tipos de líquidos va a ser útil esa clasificación. En otros líquidos va a ser útil de repente la clasificación entre si son inflamatorios o no inflamatorios. ¿Ok? Entonces, en relación a los líquidos, sobre todo los que se consideran líquidos serosos, ¿no? Los que, por ejemplo, derivan en líquido pleural, líquido pericárdico, líquido acítico, esos tipos de líquidos se consideran o se denominan líquidos biológicos serosos, ¿no? Porque se encuentran en cavidades, vamos a decir así, virtuales, ¿no? Que van a ser un espacio que se encuentra en estas regiones y que van a servir fundamentalmente para reducir la fricción que hay en los órganos, ¿no? Por ejemplo, en el pericardio vamos a tener un líquido pericárdico que se va a encontrar en una cantidad muy reducida. Lo mismo sucede en el espacio peritoneal, también vamos a tener una determinada cantidad de líquido y también en el líquido pleural, ¿no? Acá ha habido una variación en la imagen, ¿no? Este es el líquido pleural que se encuentra en la pleura, ¿no? Y que se encuentra en una determinada concentración, al igual que los demás líquidos, ¿no? Un determinado volumen. Lo característico de este tipo de líquidos serosos es que se van a producir por formación a partir de los vasos capilares que se encuentran distribuidos en el tejido conjuntivo, ¿no? En el que se encuentra estos espacios virtuales. Entonces vamos a tener que estos líquidos van a formarse por ultrafiltrado de los vasos capilares y que van a llegar a ser a los espacios virtuales a través de su formación por una, vamos a decir así, una complejos mecanismos de formación, ¿no? Que van a tener que ver con variables de naturaleza de repente física, como lo vamos a ver en una diapositiva mucho después. Entonces, el líquido se forma por el ultrafiltrado a partir de los vasos sanguíneos que se puedan encontrar. Y también es importante mencionar que va a haber la presencia de capilares linfáticos que nos van a permitir el drenaje de estos líquidos del espacio virtual y por ende una posible alteración a nivel de ello va a permitir también que se acumule de repente este tipo de
de volumen de líquidos, ¿no? Entonces, la formación de los líquidos biológicos cerosos, de cavidades cerosas, por lo general obedece a los mismos principios de formación de los diferentes líquidos extravasculares, ¿no? O sea, como ultrafiltrados del plasma se van a considerar semejantes. Entonces, van a intervenir agentes físicos, como se ha mencionado, respecto a la permeabilidad de repente, ¿no? Va a haber acciones de las diferentes presiones, ¿no? Presión hidrostática, la presión oncótica, que lo vamos a revisar en otra diapositiva, y también va a tener que ver el drenaje, ¿no? El drenaje de estos líquidos. Entonces, el desequilibrio o la alteración en este mecanismo de, vamos a decir así, de sistema dinámico de fluidos, complejo sistema de fluidos, va a hacer que ese desequilibrio produzca la acumulación de estos volúmenes de líquidos, ¿no? Ya sea que se trate del espacio pleural, el espacio ascítico o el espacio pericárdico. Específicamente, si nos referimos ya al líquido pleural, nosotros vamos a tener que el líquido pleural va a tener un volumen normal en un espacio de más o menos de 1 a 10 mililitros, ¿no? Eso va a ser lo que normalmente vamos a ver, ¿no? Entonces, cuando se empieza a acumular líquido pleural por los diferentes mecanismos que vamos a revisar, este líquido pleural va a aumentar y muchas veces no va a ser detectado a partir de una placa radiográfica, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos detectar en una placa radiográfica un volumen de líquido pleural, podemos establecer que en este contexto es ya patológico, ¿no? Más o menos alrededor de 100 mililitros es lo que lo que va a hacer, digamos, como sensibilidad para una placa radiográfica para poder ser detectado este líquido pleural. Entonces, el líquido pleural se va cuando ya está establecido que se encuentra presente, se va a requerir estudiar, ¿no? Muchas veces la toracocentesis se puede hacer por un criterio terapéutico, pero muchas veces lo hacemos para poder analizar qué cosa es lo que está pasando y de dónde deriva ese líquido pleural que se está acumulando. Entonces, el procedimiento a partir del cual se hace el drenaje del líquido pleural es la denominada toracocentesis, ¿no? Que viene a ser la aspiración con una jeringa o con un sistema de tubuladuras que se conecta al espacio pleural, y una jeringa heparinizada va a hacer la posibilidad de que podamos aspirar este líquido y podamos drenar, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, vamos a poder a este líquido estudiarlo. Para ello, vamos a requerir establecer diferentes tipos de muestras que van a ir a las áreas que hemos visto, ¿no? Un determinado tubo de líquido pleural nos servirá, por ejemplo, para hacer el recuento celular. Otro tubo nos puede servir para hacer la valoración bioquímica, otro nos puede servir para el estudio microbiológico. Sobre todo los que van a ir al estudio microbiológico se deben de tomar en tubos que sean estériles, ¿no? A veces en los tubos se logra hacer el aspirado con jeringas heparinizadas para evitar la formación de coágulos, pero cuando se requiere hacer los conteos celulares, muchas veces se emplean frascos con EDTA, ¿no? Sobre todo, lo importante es que el aspirado de estos líquidos y el estudio de laboratorio debe de hacerse en el menor tiempo, ¿no? Porque las células se pueden degradar, puede haber consumo de determinadas sustancias, ¿no? Que van a hacer que de repente cuando las queramos valorar bioquímicamente no las vamos a encontrar en el valor que están inicialmente o que se consideran como representativos de lo que se está encontrando en la patología que estamos tratando de estudiar. Porque vamos a ver que la valoración de estas sustancias, de acuerdo a los criterios que vamos a establecer, van a determinarnos si estamos ante un exudado o un trasudado, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que tenemos que tener presente a la hora de que mandemos al laboratorio al estudio de este líquido, ¿no? Tenemos que considerar que se haga en el menor tiempo posible. Bien, para poder analizar la formación de líquido pleural y que se aplica por lo general a la mayoría de otros líquidos, a la acumulación de los otros líquidos en los otros espacios, vamos a tomar como ejemplo esta gráfica, ¿no? Entonces, cuando nosotros estudiamos
la regulación del volumen del líquido en un espacio virtual, como puede ser el espacio pleural, vamos a tener en cuenta lo que habíamos mencionado, ¿no? Que la cantidad de líquido va a estar determinada por una dinámica de fluidos, ¿no? Una dinámica de fluidos que va a establecer un determinado volumen que se va a considerar normal. Cuando esta dinámica se rompe es cuando va a haber el aumento o acúmulo de líquido, lo que denominamos derrame, ¿no? Entonces, vamos a partir diciendo de que los elementos que determinan esta dinámica van a estar determinados por lo que habíamos mencionado, ¿no? La permeabilidad que existe entre el espacio virtual y los capilares a partir de los cuales se va a formar, ¿no? Porque recordemos que son un ultrafiltrado de plasma. Entonces, en ese sentido van a interactuar determinadas fuerzas que van a hacer que de repente esta permeabilidad esté más determinada hacia que se llene aquí el líquido. Entonces, cuando la permeabilidad, digamos, está aumentada, va a haber la posibilidad de que se acumule más líquido en el espacio virtual. Van a existir fuerzas físicas, de naturaleza física, como por ejemplo la presión hidrostática, ¿no? Que está determinada por la presión que ejerce el volumen del plasma sobre los capilares, ¿no? Entonces, esta presión va a tratar de salir de los vasos sanguíneos y va a hacer que se vaya hacia el espacio virtual. Cuando la presión hidrostática aumenta, por ende, la cantidad de líquido que va a poder pasar en ese equilibrio que hemos mencionado, dinámico, va a romperse. Entonces, al aumentar la presión hidrostática, va a aumentar también la cantidad de líquido que pueda acumularse en el espacio virtual. Por otro lado, tenemos la denominada presión coloidosmótica o presión oncótica, ¿no? Que va a ser la presión que ejercen determinados solutos en el plasma sanguíneo. Entonces, cuando esta presión determinada sobre todo por la albúmina disminuye, cuando esta presión disminuye, la presión oncótica disminuye, entonces la tendencia va a ser hacia la salida, hacia el espacio virtual, ¿no? Entonces, aquí la relación va a ser inversamente proporcional. A menor presión oncótica o coloidosmótica va a haber la posibilidad de un mayor acúmulo de líquido, ¿no? Entonces, la presión oncótica disminuye en función al analito o a la sustancia que la determina predominantemente, ¿no? En este caso, la albúmina. Es por eso cuando tenemos entidades como, por ejemplo, el síndrome nefrótico o entidades como, por ejemplo, las hepatopatías crónicas en las cuales hay disminución de la albúmina y, por ende, disminución de la presión oncótica, es posible de que exista la posibilidad de que haya una salida, ¿no? de líquido hacia el espacio virtual, porque la presión hidrostática va a tratar de mantener un equilibrio con la presión oncótica. Entonces va a hacer vamos a decir así, contrapeso de fuerzas en la cual la presión hidrostática trata de sacar el líquido hacia el espacio virtual, mientras que la presión oncótica trata de retener el líquido en los vasos capilares. Y en ese sentido, ese contrapeso de fuerzas va a hacer de que si es que existe una desregulación, ¿no? Porque puede aumentar de repente la presión hidrostática o disminuir la presión oncótica, genere un desequilibrio que haga que se acumule el líquido en el espacio virtual, ¿no? En este caso, el espacio pleural. ¿Ok? Entonces, van a haber otras situaciones que también van a hacer que se produzca un aumento o acúmulo de líquido en el espacio virtual, como puede ser, por ejemplo, la obstrucción del drenaje linfático, ¿no? Que lo que hace es, como su nombre lo dice, drenar el líquido que se puede ir acumulando en el espacio virtual. Sin embargo, cuando existe una obstrucción por determinadas circunstancias, este drenaje va a estar bloqueado, determinando que pueda acumularse líquido en el espacio virtual. Entonces, básicamente esos son los mecanismos de por qué puede aumentar el líquido en el espacio virtual, en este caso el espacio pleural, ¿no? Entonces, vamos a ver que van a existir entidades o enfermedades que van a producir alteraciones, a veces de manera sistémica, otras van a producir alteraciones localizadas,
y eso nos va a poder dar una información de acuerdo a lo que vamos a querer o vamos a tener que clasificar, ¿no? Podemos clasificar de repente los líquidos pleurales en exudados o transudados de acuerdo a la modificación que encontremos, ¿no? Para eso vamos a valorar diferentes analitos o diferentes características de laboratorio que vamos a poder utilizar para poder establecer los criterios que nos van a permitir definir si estamos ante un transudado o un exudado. Una de las características digamos, la concentración de los líquidos biológicos que nos van a permitir establecer, en este caso en el líquido pleural, la determinación de que si estamos ante un transudado o un exudado, va a ser la concentración de determinadas sustancias, ¿no? en el líquido. Entonces, de esta manera vamos a tener que, por ejemplo, necesitamos estudiar elementos como, por ejemplo, las proteínas, la lactato deshidrogenasa principalmente, ¿no? Algunos analitos nuevos que se han añadido son la glucosa, ¿no? Entonces, vamos a ver que de acuerdo a los valores que encontremos de esto, los vamos a poder clasificar en transudados o exudados, ¿no? Entonces, en un transudado, por lo general, no hay una gran concentración de proteínas, ¿no? Tampoco de lactato deshidrogenasa. Y la glucosa tiende a ser tiende a tener un valor normal, ¿no? Entonces, los transudados, por lo general, son entidades no infecciosas, ¿no? Por lo general, o perdón, no inflamatorias. Son entidades que no generan inflamación, por lo general, ¿no? Son entidades que tienen, que se manifiestan por lo general por alteraciones sistémicas, ¿no? O sea, el grupo de enfermedades que producen transudados, por lo general, no producen un cuadro inflamatorio a nivel de la pleura, ¿no? Por lo general, lo que ocurre es una alteración sistémica, ¿no? Entonces, mientras que en el caso de los exudados, generalmente se trata de alteraciones de orden local, ¿no? A veces alteraciones, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la permeabilidad, de repente a veces obstrucción del drenaje linfático, ¿no? En ese sentido, lo que se va a ver en cuanto a las sustancias que se puedan encontrar en el líquido pleural, va a encontrarse un aumento, ¿no? Va a encontrarse, por ejemplo, un aumento de las proteínas, un aumento de la lactato deshidrogenasa y muchas veces una disminución de la glucosa. Entonces, cuando queramos valorar bioquímicamente estas sustancias, las vamos a encontrar aumentadas cuando nos encontremos a un tipo de derrame considerado como exudado, ¿ya? Y generalmente son variaciones, como se ha dicho, de orden local, ¿no? Entonces son variaciones de orden local y por lo general son variaciones inflamatorias, ¿no? En las cuales hay alteraciones de la permeabilidad o a veces obstrucciones en el drenaje linfático, ¿no? A veces puede producirse por infecciones, neoplasias, etcétera, ¿no? Entonces vamos a revisar en un cuadro más adelante cuáles son las entidades que nos puede producir transudados y cuáles son las que nos puede producir exudados. Allá por los años 1972, un investigador, Richard Lai, estableció unos criterios bioquímicos, ¿no? Al hacer un estudio de las concentraciones que podían haber de determinadas sustancias, cuando las medía tanto en el líquido, ¿no? De líquido pleural y también las medía simultáneamente en el suero, encontraba que se establecían criterios para poder definir si nos encontrábamos ante un transudado o si nos encontrábamos ante un exudado, ¿no? Entonces, los tres criterios que se mencionan acá, los tres primeros criterios son los que corresponden a la valoración inicial o clásica que hizo Richard Lai, ¿no? En 1972. Y estos tres criterios están establecidos por las concentraciones valoradas simultáneamente de lactato deshidrogenasa, por ejemplo, ¿no? Si medimos la lactato deshidrogenasa en el líquido pleural y también al mismo tiempo la valoramos en el suero, vamos a establecer un cociente, ¿no? Es una división. Entonces, si ese cociente de los valores de concentración que encontremos está por debajo de 0.6, estaremos ante un transudado. Y si está por encima de 0.6, estaremos ante un exudado, ¿no? Entonces, recordemos que si acá en el numerador está la concentración de lactato deshidrogenasa en líquido pleural,
El aumento en el numerador va a hacer obviamente que haya una tendencia hacia el aumento de lactato de deshidrogenasa, lo que nos va a considerar un exudado, tal como lo estamos viendo en el gráfico aquí, ¿no? Aumento en el líquido establece que tenga una tendencia mayor a ser un exudado, ¿no? Porque está en el numerador. De esta misma manera, también se valoró la lactato deshidrogenasa en el líquido pleural por sí sola, ¿no? Entonces, se estableció este criterio en el cual cuando se tiene un valor menor a los 2/3 del límite superior de lo que es normal o consideramos el rango normal en el suero, vamos a estar ante un trasudado. Mientras que si es más allá de los 2/3 del límite superior de normalidad de lo que medimos en suero, esto va a ser más bien un exudado. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos que el valor por el método que estamos dosando en suero sea de 100 a 300, por ejemplo, ¿no? Unidades de lactato deshidrogenasa. Si el valor es de 100 a 300 en el suero, quiere decir que los 2/3 van a ser 200, ¿no? Entonces, cuando encontremos más allá de 200, ¿no? El valor de lactato deshidrogenasa medido en el líquido pleural, cuando encontremos mayor a 200, vamos a establecer que es un exudado, ¿no? Mientras que si lo encontramos por debajo de 200, que para este ejemplo que estamos haciendo, viene a ser los 2/3 del límite superior que estamos considerando de 100 a 300, entonces cuando establecemos que está por debajo de este ejemplo de 200, vamos a tener que nos vamos a encontrar ante un transudado, ¿no? Y el otro criterio que estableció Richard Lai en 1972 fue la medición simultánea o cociente de proteínas, ¿no? Medición simultánea en líquido pleural versus la medición en el suero, ¿no? Entonces se mide las proteínas en suero y al mismo tiempo en el líquido pleural y la división de estas concentraciones, si encontramos que está por debajo de 0.5, entonces estamos ante un transudado, mientras que si estamos por encima de 0.5, entonces lo que vamos a encontrar es que es un exudado, ¿no? Estos tres criterios se han empleado durante muchos años y son los criterios clásicos del AI, ¿no? En los últimos tiempos se añadieron otros criterios que estaban referidos, por ejemplo, a la valoración de otros analitos como la bilirrubina, el colesterol, ¿no? O la diferencia o gradiente de albúmina, ¿no? Entonces, en todos ellos, por lo general, se mide una concentración en el líquido pleural y otra en el suero, ¿no? Entonces, para la bilirrubina establecemos también parámetros o puntos de corte, por ejemplo, de 0.6, ¿no? Si está por debajo de 0.6 la valoración de bilirrubina en líquido pleural sobre la valoración de bilirrubina en suero, entonces estamos ante un transudado. Mientras que está por encima de 0.6, vamos a estar ante un exudado. Lo mismo sucede para el colesterol, ¿no? Y el valor que se ha establecido ahí es de 0.3. Un valor por debajo de 0.3 lo consideramos un transudado y un valor por encima de 0.3 consideraremos que es un exudado. Y en el caso del gradiente de albúmina, vamos a medir la albúmina en el suero y la albúmina en el líquido pleural. Si al hacer una diferencia de los valores de estas concentraciones encontramos que está más allá de 12 gramos por litro, vamos a encontrar que estamos ante un transudado, mientras que si está debajo de 12 va a ser un exudado, ¿no? Aquí sucede esto porque si ustedes ven acá el suero y el líquido pleural, si en ambos medimos la albúmina, cuando consideramos un exudado, generalmente pensamos que la albúmina va a aumentar acá en el líquido pleural, ¿verdad? Entonces, al aumentar, la diferencia de este cociente va a ser menor. Por eso es que se encuentra un valor menor cuando se trata de un exudado, ¿no? Si es que de repente ustedes lo ven así, de esta forma, ¿no? Mayor aquí, mayor aquí, mayor acá, mayor acá. ¿Por qué acá tiene que ser menor? Es por esta razón, ¿no? Porque por lo general el aumento de el líquido, la albúmina en el líquido pleural va a hacer que la diferencia sea menor, entonces va a haber una disminución, ¿no? A veces los valores los van a encontrar en el orden de gramos por decilitro, ¿no? En ese caso lo van a ver como punto de corte 1.2, ¿no? 1.2 gramos por decilitro, mayor a 1.2 gramos por decilitro será un transudado y menor a 1.2 gramos por decilitro será un exudado, ¿no? Acá se ha considerado gramos por litro, por eso es que el valor es de 12. A pesar del paso del tiempo, sin embargo,
los criterios de Lai clásicos siguen estando vigentes, ¿no? Siguen arrojando una adecuada sensibilidad, especificidad y valor predictivo, ¿no? Entonces, el agregado de otros analitos, como puede ser la albúmina, como hemos visto en el caso de la gradiente, ¿no? O la valoración simultánea del colesterol o la bilirrubina, también están casi en el mismo umbral, podríamos decir, a nivel general, ¿no? Pero sin embargo, los criterios de Lai siguen teniendo una mejor valoración en cuanto a los valores de predictivos positivos o negativos, ¿no? Respecto a las demás mediciones. Y sobre todo a nivel de la eficacia diagnóstica y posibilidad que tenemos en laboratorio de hacer, aún podemos considerar que estos criterios siguen vigentes, ¿no? Estos los aplicaremos, los otros, en función a lo que queramos, de repente, de acuerdo a la entidad que estemos sospechando, ¿no? Entonces, el líquido pleural, ¿cuáles son las causas de transudados? La causa más frecuente de un derrame pleural de naturaleza de transudado es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y en general, dentro de todas las causas en forma global, la insuficiencia cardíaca congestiva es una de las, es la causa más frecuente de todo en general, ¿no? De todos los tipos de derrame. Si ponemos, obviamente, a contabilizar solamente transudados, obviamente que va a ser mucho mayor los casos de insuficiencia cardíaca congestiva que producen derrame. Otras causas también de transudados son la cirrosis, ¿no? El aumento de la presión venosa pulmonar, hipoproteinemias, ¿no? Que se encuentran sobre todo en el síndrome nefrótico, en otras menos comunes, por ejemplo, la desnutrición crónica, a veces podemos tener también presencia de edemas y a veces la posibilidad de derrames pleurales de naturaleza de transudado, ¿no? Por esta variación de la presión oncótica, sobre todo, ¿no? Porque al disminuir la concentración de albúmina en el suero, va a disminuir también la presión oncótica, entonces la tendencia de escapar el líquido hacia los espacios virtuales va a ser mayor, ¿no? Como se ha explicado. Otras causas menos comunes son las atelectasias, causas de naturaleza de diálisis peritoneal, ¿no? Sobre todo estas son las más representativas, ¿no? Para el caso de los exudados, considerando que estas son sistémicas, los transudados, y más bien las alteraciones que se producen en los exudados son de naturaleza local, las causas más comunes son las neoplasias, ¿no? Y los procesos infecciosos, los denominados procesos paraneumónicos, ¿no? Que se asocian a la neumonía. Entonces vamos a tener sobre todo procesos infecciosos, también cuadros de embolismo pulmonar, algunas enfermedades inflamatorias de naturaleza autoinmune, como la artritis reumatoide, lupus, ¿no? Algunos tipos de procesos digestivos, como la pancreatitis aguda, también puede producir derrame pleural, ¿no? O alteraciones a nivel del páncreas, como los pseudoquistes pancreáticos, que básicamente pueden producirse como complicaciones de una pancreatitis aguda, ¿no? Alteraciones en el tubo digestivo, del estómago, ¿no? Algunos casos de peritonitis, a veces también complicaciones de abscesos hepáticos o abscesos en el vaso, ¿no? Sobre todo cuando derivan de una infección generalmente que tiene inicio en el tracto digestivo, pero que después pueden hacerse sistémicos y producir infección generalizada, ¿no? Pueden haber arrastre de esos gérmenes que están en esos abscesos y poder llegar a veces al territorio de los pulmones, en este caso de la pleura. Pueden haber derrames pleurales como consecuencia de una complicación después de una cirugía, ¿no? Como puede ser el caso de un absceso sufrénico, ¿no? Complicaciones de una cirugía cardíaca, ¿no? Complicaciones de procesos de trasplante, como por ejemplo trasplantes hepáticos, trasplantes pulmonares, ¿no? Y en sí también pueden deberse a determinadas causas iatrogénicas, por ejemplo, ¿no? Enfermedad pericárdica, uremia, exposición a determinadas sustancias como los asbestos, algunas enfermedades como por ejemplo la sarcoidosis, la amiloidosis, síndrome de Meigs, y también a veces a complicaciones o reacciones adversas a medicamentos, ¿no? Como por ejemplo la nitrofurantoína y metotrexate a la cabeza, ¿no? Son las que pueden producir derrames pleurales de naturaleza de exudado. Dentro de lo que podemos nosotros ver en el caso de los líquidos biológicos, y en este caso pleurales,
Cuando ya vamos a realizar el análisis desde el punto de vista laboratorial, una de las primeras evaluaciones que hacemos es la valoración de las características macroscópicas. En ese sentido, vamos a ver que, si bien es cierto, nos vamos a apoyar más en los criterios del AI para establecer si nos encontramos ante trasudados o exudados, podemos también guiarnos por lo que podemos apreciar de forma macroscópica, ¿no? Por lo general, un trasudado va a ser de aspecto transparente, ¿no? Va a tener una coloración transparente, a veces va a tener una coloración amarilla, pálida, ¿no? Ligera, no va a formar coágulos por lo general, ¿no? Mientras que un exudado por lo general va a ser un líquido turbio, ¿no? Que va a ser, de acuerdo a la concentración de sustancias que tenga, esa turbidez va a ser variable, ¿no? Mientras más purulento de repente sea, va a ser más turbio, ¿no? Podemos tener que va a tener diferentes tonos de coloración, ¿no? Puede ser rojizo o hemático, puede ser amarillento, puede ser lechoso, verdoso, dependiendo de cuáles sean las sustancias que puedan estar predominando, ¿no? Por ejemplo, podemos ver derrames pleurales lechosos, sobre todo cuando sospechamos de aumentos de concentraciones de determinadas sustancias como triglicéridos, por ejemplo, ¿no? Verdosos si es que vemos bilirrubina, por ejemplo, ahí en el líquido, ¿no? Y eso va a darnos una idea también de la naturaleza, de la etiología, de dónde deriva estos exudados. Generalmente pueden presentar coágulos, ¿no? Es por eso que a veces en la aspirado, en la toracocentesis, se utiliza la utilización de jeringas heparinizadas, ¿no? Con un anticoagulante que se llama heparina, que solamente se embebe en la jeringa para poder hacer un aspirado que pueda tener una mejor calidad, ¿no? Y nos pueda servir mejor para el estudio. Otro aspecto que vamos a valorar en el líquido pleural y en todos los líquidos en general, ¿no? Va a ser el aspecto microscópico, ¿no? Para ello nos vamos a hacer uso de un microscopio y también vamos a hacer uso de determinados utensilios de laboratorio, como puede ser esta cámara de Neubauer, ¿no? En la cual se carga a una determinada concentración. La cámara de Neubauer es básicamente un reservorio de un determinado volumen y tiene unos retículos que están ya con una medición establecida, ¿no? Generalmente de un milímetro cúbico, y esa valoración nos va a permitir, cuando nosotros lo observemos en el microscopio, mirar cuántas células pueden haber y se pueden hacer un recuento, ¿no? Hay otros métodos de recuento también de las diferentes células a través de métodos ya automatizados, ¿no? En equipos en los cuales tal igual como se hace un hemograma automatizado, también se puede valorar algunos líquidos, ¿no? Entonces se puede contar cuántos hematíes hay, cuántos leucocitos hay, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos una información básicamente de la cantidad, ¿no? Entonces, la cantidad de estas células va a variar de acuerdo al tipo de entidad que tengamos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a tener un conteo aumentado de hematíes, por encima de 100 hematíes, ¿no? Por 10 a la 9 por litro, que es lo que nos arroja un contador automatizado. Estas son las unidades internacionales y por lo general estas son los valores que arroja a veces un contador automatizado, ¿no? Entonces, si estos valores los llevamos a los valores que nosotros conocemos por lo general, vamos a tener estas equivalencias, ¿no? Un valor de 100 hematíes por 10 a la 9 litros van a equivaler a 100.000 hematíes, ¿no? 100.000 hematíes por microlitro o 100.000 hematíes por milímetro cúbico, ¿no? Entonces, estas son equivalencias que vamos a tener que tomar en cuenta de acuerdo al tipo de reporte que nos arroje, ¿no? Entonces, consideremos 100.000 como la cantidad que puede darle un tono rojizo al líquido, ¿no? Entonces, esto se va a ver en qué tipo de entidades, se va a ver sobre todo cuando estemos ante neoplasia sobre todo, ¿no? También se puede ver en casos de infartos pulmonares, embolias pulmonares, y algunas veces se va a establecer también por la toracocentesis traumática, ¿no? En el momento en que se haga la punción al tejido, como que cuando queramos abordar hacia el espacio pleural, muchas veces vamos a lesionar a veces algún vaso sanguíneo del territorio de la piel o del tejido celular subcutáneo, y esto va a producir que el líquido salga con hematíes, ¿no? Pero generalmente este líquido se va a ir limpiando conforme salga en la colecta de líquido pleural, ¿no? Va a ser un líquido que conforme va saliendo va a irse limpiando. Entonces, a veces podemos encontrar hematíes, pero los podemos considerar que son producto de la
toracocentesis traumática. Si es que el líquido está homogéneo y se mantiene en todo el trayecto, podemos considerar estas otras etiologías, ¿no? Neoplasia, sobre todo, es lo que vamos a encontrar en los líquidos hemorrágicos, ¿no? Podemos encontrar también la presencia de leucocitos, ¿no? Sobre todo vamos a encontrar, o vamos a valorar que los transudados por lo general tienen valores de leucocitos por debajo de 1000 por milímetro cúbico, ¿no? Lo que equivaldría a las unidades del sistema internacional sería 1 por 10 a la 9 por litro, ¿no? Son equivalentes. Cuando tenemos cantidades por encima de estos valores, vamos a estar ante exudados, ¿no? Por lo general, la presencia de leucocitos en el líquido y sobre todo la presencia de determinados tipos de leucocitos como los polimorfos nucleares van a avalar más la posibilidad de que estemos ante exudados, ¿no? Para ello, para poder diferenciar los tipos de leucocitos, vamos a tener que hacer un recuento diferencial y para ello vamos a tener que emplear coloraciones. Algunas veces vamos a tener que estudiar algunas células para determinar la naturaleza de la enfermedad, ¿no? Sobre todo cuando estamos sospechando de tuberculosis, de artritis, e incluso algunas veces cuando sospechamos de algunos tipos de neoplasias, específicamente de pleura, como pueden ser los mesoteliomas, necesitamos a veces también usar coloraciones especiales como Papa Nicolau para poder establecer la naturaleza de las células que encontramos, ¿no? Entonces, cuando hacemos un recuento diferencial, básicamente este nos puede servir para poder establecer si estamos ante un exudado o transudado, a pesar de que los criterios del AI tienen predominancia para poder hacer la clasificación entre transudado y exudado, ¿no? Pero el poder diferenciar el tipo de célula nos va a también dar una cierta orientación. Entonces, estamos ante transudados sobre todo cuando las células son mononucleares, ¿no? Que por lo general son los mismos tipos de células que existen en el líquido pleural normal y va a tener una predominancia de casi el 100% de células linfocíticas, ¿no? O sea, van a ser linfocitos la mayoría de células. Entonces, esto nos va a hablar de un transudado por lo general. Ya hemos dicho cuáles son las causas de transudado más frecuentes: insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico y cirrosis sobre todo, ¿no? En el caso de los exudados, por lo general vamos a ver la presencia de polimorfos nucleares, ¿no? En algunos casos, en un porcentaje bastante reducido y es un poco más raro, podemos encontrar también predominancia de polimorfos nucleares en transudados, ¿no? Pero por lo general no vamos a ver un aumento marcado del número de leucocitos, ¿ya? Por lo general va a tener un recuento por debajo de 1000 células. En cambio, cuando vemos polimorfos nucleares por encima de 1000 células, ¿no? Por milímetro cúbico, por lo general vamos a estar ante entidades que tienen que ver con infecciones, ¿no? Neumonías, ¿no? Derrames paraneumónicos, abscesos sufrénicos, tuberculosis, que es otra entidad infecciosa. A veces cuando empiezan, sobre todo, la tuberculosis, ¿no? Porque vamos a ver que más bien predominan linfocitos cuando la tuberculosis está establecida. Pero en la fase inicial a veces podemos ver aumento de polimorfos nucleares. Lo mismo pasa con enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. A veces en la fase inicial podemos ver aumento de polimorfos nucleares. Podemos ver también aumento de polimorfos nucleares en cuadros como pancreatitis, ¿no? O algunas neoplasias también cuando se encuentran en su etapa inicial. Mientras que vamos a ver un predominio de células mononucleares con un recuento mayor a 1000 células cuando nos encontramos sobre todo en tuberculosis establecidas o neoplasias establecidas, lo mismo que enfermedades autoinmunes cuando ya están establecidas netamente, ¿no? Entonces vamos a ver derrames con predominio de mononucleares, ¿no? En algunos casos vamos a poder ver también predominio de eosinófilos, ¿no? Sobre todo cuando estamos ante derrames de naturaleza producidas por parásitos, por hongos, por algunos tipos de reacciones adversas a medicamentos, como los que hemos visto, ¿no? En nitrofurantoína, por ejemplo, o en algunos cuadros de neumotórax. Otro de los aspectos que tenemos que valorar en el líquido pleural es el estudio de los cultivos, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer coloraciones, como puede ser la coloración de Gram o la coloración BK, que le llaman, ¿no? De Zinn-Nielsen, para determinar qué tipo de germen está presente, ¿no? La coloración de Gram nos va a poder diferenciar entre Gram negativos y Gram positivos y de acuerdo a eso podemos escoger el medio de cultivo para poder establecer el agente patógeno
específico y por ende poder hacer un antibiograma para poder determinar un tratamiento antibiótico. Y también podemos hacer coloración de Kiel-Nielsen si es que sospechamos sobre todo de tuberculosis, ¿no? De esta manera podemos hacer cultivos diversos, ¿no? Cultivos que pueden ser para gérmenes comunes, cultivos para micobacterias o cultivos para hongos, dependiendo de cuál sea la sospecha que tengamos, ¿no? Y esta sospecha muchas veces la va a orientar la coloración que hagamos inicialmente. Entonces, sin embargo, a pesar de todas estas herramientas que tenemos, muchas veces casi un 20% de entidades, ¿no?, se quedan sin diagnóstico de cuál es el germen que está produciendo esa infección. Por más que le hagamos cultivos, por más que le hagamos coloraciones, muchas veces no llegamos a encontrar específicamente el germen, ¿no?, que produce el cuadro de derrame, sobre todo cuando estamos hablando de exudados. Otra de las herramientas que vamos a tener es la denominada ADA, ¿no? O test de ADA, la adenosina deaminasa, adenosina desaminasa, o también denominada adenosina aminohidrolasa, ¿no?, que es una enzima que está presente, que facilita la diferenciación de los linfocitos, sobre todo, ¿no? Está presente en el desarrollo y proliferación de los linfocitos, interviene ahí, y es por eso que vamos a encontrarla sobre todo en cuadros que tienen que ver con el aumento de linfocitos, ¿no? Como por ejemplo la tuberculosis. Entonces, generalmente nosotros pedimos un test de ADA en laboratorio cuando tenemos una sospecha de tuberculosis, porque se ha visto que tiene un buen nivel de sensibilidad y especificidad, ¿no?, que ronda el 92%, ¿no? Por encima del 90% está en cuanto a sensibilidad y especificidad, cuando encontremos valores por encima de 40 unidades por litro, ¿no? Entonces, en el líquido pleural, si nosotros valoramos la adenosina deaminasa y este valor se encuentra por encima de 40 unidades por litro y estamos ante la sospecha de tuberculosis, entonces vamos a tener la posibilidad de hacer un diagnóstico de tuberculosis o la sospecha de tuberculosis prescindiendo a veces o siendo un examen complementario de los cultivos, ¿no? Sin embargo, a veces se pueden encontrar resultados negativos o por debajo de este valor cuando están en etapas iniciales de tuberculosis y se puede encontrar también valores positivos en otras enfermedades, ¿no? Entonces, en otras enfermedades distintas de tuberculosis, como por ejemplo la artritis, algunos tipos de derrames paraneumónicos, algunos tipos de cánceres como linfomas, ¿no?, o mesoteliomas, también pueden producir elevación de la adenosina deaminasa, ¿ya? Entonces, sin embargo, el elevado valor predictivo negativo que tiene nos hace establecer que cuando tengamos un valor menor o reducido de 40 unidades por litro y tengamos una sospecha de tuberculosis, esta sospecha sea poco probable, ¿no? Porque por lo general, por la alta sensibilidad y especificidad y el alto valor predictivo negativo, nos hace poder decir que cuando los valores son bajos es poco probable que haya tuberculosis. Podrá haber de repente otra enfermedad, pero es poco probable tuberculosis, salvo que esté en la etapa inicial, obviamente, ¿no? Otros estudios que se pueden hacer al líquido pleural, pero que no son, sin embargo, estudios que sean de rutina, pero los vamos a mencionar aquí, es la valoración del interferón gamma, ¿no?, que se hace sobre todo cuando sospechamos de tuberculosis, ¿no? Cuando sospechamos de tuberculosis podemos hacer cualquiera de estos estudios, pero no son estudios que son estudios de rutina y se van a emplear en la medida que podamos tener disponibilidad de ellos, ¿no? Algunos de ellos son de naturaleza de biología molecular, por ejemplo, la reacción en cadena de la polimerasa. Podemos hacer un estudio de un PCR en líquido pleural cuando sospechamos tuberculosis, ¿no? Y vamos a tener que va a tener una especificidad más o menos de 91-97%, sin embargo, su sensibilidad no va a ser tan alta, ¿no? Va a estar en el orden de 62-75%. Entonces, esta baja sensibilidad a veces se explica por la variabilidad que puede haber en la técnica, ¿no?, la naturaleza de la muestra, ¿no?, que puede a veces tener una baja concentración de bacilos, ¿no?, y también a veces por los inhibidores que puedan estar presentes, ¿no? A veces la misma heparina es un inhibidor de las reacciones de reacción de cadena de la polimerasa, ¿no? Entonces, de por sí no son pruebas que se utilicen de rutina. Existe una prueba automatizada que se llama la técnica de GenSper,
que se utiliza para estudios de, sobre todo, resistencias, ¿no? Sin embargo, esta metodología fundamentalmente estudia resistencia de la rifampicina, ¿no? Entonces, es por ello que no, tampoco se utiliza como rutina, porque la resistencia fundamental que se presenta en bacilo de la tuberculosis está hacia la isoniazida, por ejemplo, ¿no? Otros estudios que se pueden hacer en el líquido pleural son las valoraciones bioquímicas, ¿no? Se puede medir, por ejemplo, el pH, y esto nos puede servir para establecer cuándo podemos o cuándo debemos necesariamente drenar un derrame paraneumónico, porque se puede haber establecido ya una complicación, ¿no? Entonces, cuando tenemos valores de pH por debajo de 7.2, esto es una indicación de que tenemos que hacer un drenaje, ¿no? Entonces, tenemos también otros valores, otros parámetros, la glucosa, por ejemplo. La glucosa, por lo general, al ser un combustible que se encuentra tanto en el plasma como en el líquido pleural, cuando existan infecciones va a haber proliferación de microbios o, en este caso, de células, ¿no? Y estos van a consumir la glucosa. Es por eso que la glucosa, por lo general, en los exudados tiende a estar disminuida, ¿no? Entonces, una glucosa por debajo de 3 milimoles por litro, que sería un valor equivalente a 60 miligramos por decilitro en las unidades a las que estamos acostumbrados, ¿no? Un valor por debajo de 60 miligramos por decilitro de glucosa en líquido pleural nos va a orientar a infecciones como tuberculosis, neoplasias, por ejemplo, ¿no? Artritis reumatoide, que van a producir un consumo de la glucosa, ¿no? Por la proliferación celular, sobre todo. Y valores por debajo de 40 miligramos, sobre todo se va a ver en infecciones, ¿no? Como infecciones de gérmenes, como por ejemplo las que se ven en derrames paraneumónicos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el neumococo, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando vemos valores por debajo de 40, es necesario que hagamos una toracotomía evacuadora, ¿no? También en algunos casos se ha establecido una relevancia que puede haber en los valores de glucosa, ¿no? Cuando tenemos una sospecha de artritis reumatoide, vamos a tener valores disminuidos de glucosa también, ¿no? Entonces, muy disminuidos muchas veces. Entonces, tendremos que tener una sospecha también de esto, ¿no? En los pacientes que tienen artritis reumatoide. A veces necesitamos estudiar la amilasa también, ¿no? Sobre todo cuando tenemos sospecha de entidades que tienen como origen, sobre todo las enfermedades de trato digestivo y específicamente alteraciones en el páncreas, ¿no? Como puede ser una pancreatitis aguda, puede ser una complicación de una pancreatitis aguda, un absceso pancreático, ¿no? O también ante una ruptura esofágica, ¿no? Valores de la proteína C reactiva, que van a aumentar por lo general cuando estemos ante exudados, ¿no? Entonces, valores más allá de 45 miligramos nos van a sugerir infecciones en el espacio pleural, ¿no? Valores por encima de 100 miligramos por decilitro, va a tener una sensibilidad por encima de 58% y una especificidad de 88% para que podamos diferenciar los derrames paraneumónicos complicados de los no complicados. Es decir, cuando haya valores por encima de 100, lo más probable es que el derrame paraneumónico se haya complicado, ¿no? También a veces se puede pedir marcadores tumorales, ¿no? En el líquido pleural, como antígeno carcino embrionario, sea 125, sea 15.3, cifra 21, pero por lo general no se deben de utilizar como rutina, ¿no? Otro de los líquidos que pueden tener la presencia de derrames, ¿no? Es el líquido peritoneal, ¿no? El líquido peritoneal es un líquido que está en un volumen más o menos entre 10 a 25 mililitros por lo general. Algunos autores consideran hasta 50 mililitros, otros hasta un poco más, ¿no? Sin embargo, la mayoría de criterios establecen que vamos a denominar ascitis cuando el líquido libre en la cavidad peritoneal va a superar los 50 mililitros, ¿no? Algunos autores consideran cuando supera los 25 mililitros y de elevación constante, ¿no? Pero vamos a establecer para esta clase el valor superior a 50 mililitros como rango a partir del cual podemos considerar al líquido peritoneal un líquido ascítico. La mayoría, alrededor del 80% de pacientes cirróticos van a tener ascitis, ¿no? Entonces,
vamos a decir, el cuadro es la entidad que va a producir más derrames ascíticos, ¿no? Van a tener naturaleza en una disfunción hepática, ¿no? Una insuficiencia hepática, que es lo que se denomina cirrosis. El aspirado de líquido y el estudio de se va a hacer a través de un procedimiento que se denomina paracentesis, ¿no? La paracentesis es el procedimiento a través del cual vamos a aspirar el líquido y vamos a estudiarlo, ¿no? Algunas veces se hace una paracentesis también evacuadora, ¿no? Más que todo para como tratamiento, ¿no? Sobre todo cuando son grandes volúmenes de líquido ascítico. Entonces, cuando nosotros estamos ante la sospecha de un paciente cirrótico, ¿no? O un paciente que viene con ascitis, que no sabemos si es cirrótico, necesitamos investigar si este paciente tiene criterios o factores de riesgo para que podamos establecer la naturaleza de enfermedad hepática, ¿no? Al ser esta la más predominante productora de ascitis. Entonces vamos a preguntar a un paciente que viene con ascitis si es alcohólico, si es drogadicto, o ha recibido transfusiones o se ha realizado tatuaje, sobre todo para establecer la posibilidad de contagio de hepatitis, ¿no? Hepatitis en el caso del alcoholismo para determinar si tiene alcoholismo crónico y por ende una hepatopatía crónica derivada del alcoholismo, ¿no? Que puede haber terminado en una cirrosis, ¿no? Entonces preguntamos todo ello en un paciente que viene con un cuadro de ascitis y que pensamos que podría tener naturaleza de insuficiencia hepática o cirrosis. Vamos a evaluar también determinados signos, ¿no? Vamos a valorar si existe matidez al momento de hacer la percusión abdominal, el signo de la oleada y todos los criterios o signos de insuficiencia hepática. Las causas que podamos tener derrames de líquido ascítico van a ser diversas, ¿no? Entonces, pero las podemos clasificar en causas que tienen que ver con hipertensión portal de naturaleza intrahepática, como pueden ser la cirrosis, la hepatopatía alcohólica aguda, la hepatitis fulminante, la enfermedad veno-oclusiva, ¿no? Mientras que pueden haber otras enfermedades que pueden producir la característica de tener hipertensión portal, pero de naturaleza extrahepática, ¿no? Como por ejemplo en insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis constrictiva, síndrome de Budd-Chiari o obstrucción de la vena cava inferior. Aquí en esta situación se va a producir un aumento de la presión portal, pero la naturaleza no va a estar dentro del hígado, ¿no? Sino por fuera. Van a haber situaciones de hipoalbuminemia, ¿no? Como el síndrome nefrótico o la enteropatía pierde proteínas. Van a haber otras, de otras causas, a veces ginecológicas, ¿no? Como el síndrome de Meigs, que se produce por tumores ováricos, síndrome de hiperestimulación ovárica, ¿no? Y así, ¿no? Vamos a tener diferentes causas. Entonces van a haber causas que van a tener origen en el territorio peritoneal, que son estas, y van a haber ascitis secundarias a otras causas que no tienen asidero en territorio peritoneal, ¿no? Como por ejemplo una ascitis neoplásica, ¿no? Por cáncer peritoneal, peritonitis granulomatosa, ¿no? Por tuberculosis, vasculitis, ¿no? Como pueden haber en el caso de lupus eritematoso, enfermedad de Wegener o púrpura de Henoch-Schönlein, ¿no? Entonces, son variadas las causas, pero dentro de ellas las más predominantes de causas de cirrosis son causas de ascitis, perdón, son la cirrosis hepática. Entonces, para el estudio de ello, nosotros ante un paciente que viene con ascitis, muchas veces la evaluación va a ser, o el procedimiento de paracentesis, va a tener por lo general una finalidad terapéutica, como se ha dicho, sobre todo cuando son ascitis masivas. Sin embargo, en algunos casos vamos a tener que hacer estudios, ¿no? Sobre todo en estos siguientes casos, ¿no? Cuando se tiene una ascitis de comienzo reciente y tenemos que diagnosticar la naturaleza por primera vez, ¿no? Queremos ver si realmente es cirrótica o tiene otra etiopatogenia. Cuando se presenta un ingreso hospitalario en un paciente que ya sabemos que es cirrótico, pero que presenta ascitis, ¿no? Porque en estos casos, una de las complicaciones más peligrosas de los pacientes cirróticos con ascitis es la peritonitis bacteriana espontánea, cuyas siglas son estas, ¿no? PBE. Entonces, en todo paciente que es cirrótico y que presenta ascitis, tenemos que estar alertas a la sospecha de peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, cada vez que el paciente se complique, ¿no?
ingrese al hospital, podemos estar ante la sospecha de peritonitis bacteriana espontánea y por eso es que tenemos que hacer de repente una paracentesis para hacer el estudio del líquido. También cuando tengamos sospechas de infecciones, ¿no? Sobre todo cuando tengamos signos de infección, ¿no? Por ejemplo, presencia de fiebre, dolor abdominal, por ejemplo, hipotensión, deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, ante cualquier signo de alarma de que nos pueda hacer sospecha de infección, tenemos que hacer el estudio para poder evaluar el líquido acítico, ¿no? También cuando tengamos a un paciente que está ante hemorragia digestiva o cuando tengamos sospecha de neoplasias, ¿no? Van a haber un tipo de pacientes que son pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que también se hacen diálisis, pero en este caso su diálisis no es una hemodiálisis, ¿no? Sino una diálisis peritoneal. Entonces, como estos pacientes tienen un recambio periódico de líquidos a través del peritoneo, por ese procedimiento que se hace de diálisis peritoneal, puede haber la posibilidad de que ese líquido se contamine, ¿no? O se infecte. Entonces, los pacientes que se hacen diálisis peritoneal, también tenemos que hacerles una evaluación de su líquido peritoneal cuando estamos ante la sospecha de infección, ¿no? Entonces, los signos que hemos mencionado, ¿no? Fiebre, disminución de la conciencia, hipotensión, dolor abdominal, en estos pacientes también es materia de que tengamos que estudiar el líquido acítico. Las características que nos van a poder establecer los diferentes tipos de líquidos, vamos a evaluarlos a través de las características macroscópicas, ¿no? Un hecho importante es que en el líquido acítico, como vamos a ver, no es tan importante determinar si estamos ante un exudado o un transudado, ¿no? Como vamos a ver, va a haber otra importancia y lo vamos a mencionar después. Sin embargo, la presencia o valoración de las cualidades macroscópicas nos van a orientar a las posibles etiologías, ¿no? Entonces, el color normal del líquido acítico en un paciente, por ejemplo, ¿no? Un líquido peritoneal normal es un color amarillento pálido, ¿no? Un paciente que es cirrótico también debería de mantener ese líquido peritoneal, porque estamos entendiendo que su producción tiene una naturaleza más que todo de desregulación de las fuerzas que están produciendo la posibilidad de que se acumule el líquido, ¿no? El líquido acítico en este caso. Entonces, por lo general, el líquido debe de ser un líquido amarillo pálido, ¿no? Vamos a ver que se va a tornar de coloración rojiza o hemática cuando estamos ante neoplasias o a veces cuando se trata de golpes, traumatismos y también cuando se hace un aspirado traumático, ¿no? Cuando se lesiona algún vaso sanguíneo al momento que se introduce la jeringa, ¿no? La aguja que va a penetrar la piel primero, puede haber lesión de vaso. Pero vamos a ver que al igual que en el derrame pleural, este líquido se va limpiando conforme va saliendo. Pero si se mantiene la hematicidad del líquido a través del tiempo y de la recolección de líquido acítico, vamos a entonces sospechar que podamos estar ante estas entidades, ¿no? Neoplasias o traumas. Vamos a ver que puede tener una coloración verdosa, sobre todo cuando tiene contaminación biliar, ¿no? Y entonces esto nos puede aportar en el diagnóstico de sospecha que tengamos. Puede tener una coloración quilosa o blanquecina cuando hay una alta concentración de triglicéridos. Y vamos a ver que hay una concentración que nos va a permitir ver un líquido lechoso o un líquido opalescente, ¿no? Cuando vamos a tener determinadas concentraciones de triglicéridos. Y eso también nos va a hablar de la naturaleza, de repente, de la etiología que está causando este derrame acítico. ¿Ya? Entonces, el aspecto generalmente es un líquido transparente, ¿no? Ese es lo normal que tiene que ser el líquido, pero a veces se va a enturbiar, sobre todo cuando tenemos la presencia de leucocitos, algunas células como hematíes, o la presencia de bacterias, ¿no? Entonces, cuando vemos esta variación hacia un líquido turbio, entonces ya sabemos que es un líquido patológico, por lo general. Entonces, generalmente un exudado va a ser un líquido purulento, o sea que tenga que ver con infección, ¿no? Va a ser turbio, va a veces ser sanguinolento, ¿no? Y estos van a tener naturaleza de infección o neoplasia, ¿no? Mientras que va a ser un transudado, si es que de repente es un líquido que proviene de un paciente que tiene insuficiencia hepática, ¿no? Es decir, es cirrótico. Dentro de lo que podemos observar microscópicamente, vamos a considerar que el aspecto se vuelve hemorrágico cuando tenemos un valor de glóbulos rojos por encima de 20 por 10 a la 9 por litro, ¿no? Que esto viene a ser la valoración en el Sistema Internacional de Unidades, o lo que arrojan a veces los contadores hematológicos automatizados, arrojan en estas unidades, ¿no? Que ven en rojo. Pero esto que ven en rojo viene a tener una equivalencia
a las unidades que conocemos, ¿no? Que viene a ser 20.000 células, o en este caso matíes por milímetro cúbico, o 20.000 matíes por microlitro. Esto es lo que viene a equivaler este valor de acá, ¿no? 20 por 10 a la 9 por litro es lo mismo que 20.000 matíes por milímetro cúbico o 20.000 por microlitro. Cuando vemos una cantidad por encima de estos valores, vamos a ver que el líquido se vuelve hemorrágico. El líquido se va a volver purulento cuando cuando obtenemos un recuento mayor a 50 por 10 a la 9, o lo que equivaldría en las unidades que conocemos a 50.000 leucocitos por milímetro cúbico, ¿no? Cuando tiene un valor por encima de esta cantidad, vamos a ver que el líquido se va a tornar de naturaleza o aspecto purulento, ¿no? Pueden haber leucocitos también sin que llegue a ser purulento, y en ese caso vamos a tener una sospecha, ¿no? de determinado cuadro infeccioso. Entonces, en un paciente que tiene ascitis de naturaleza acirrótica, como habíamos dicho, nosotros tenemos que cuidar de que no se trate o no se haya complicado con una peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Entonces, un paciente cirrótico que presenta un recuento, lo normal, ¿no? O establecemos que no está complicado es cuando el recuento de leucocitos está por debajo de 250 por milímetro cúbico o 250 por microlitro, que equivaldría a esta cantidad en los valores de las unidades internacionales. Lo normal en un paciente cirrótico no complicado es que tenga estos valores. Cuando ya tiene valores por encima de estos valores, por encima de 250 leucocitos por milímetro cúbico, es necesario que hagamos un recuento o una coloración, un recuento diferencial, ¿no? Para establecer si lo que predominan son neutrófilos o mononucleares como linfocitos o eosinófilos, ¿no? Entonces, una peritonitis bacteriana espontánea se va a establecer cuando el recuento de polimorfos nucleares o neutrófilos sea mayor a 250 por milímetro cúbico, ¿no? Entonces, en ese caso vamos a estar ante una peritonitis bacteriana espontánea y por ende este paciente va a necesitar tratamiento antibiótico, ¿no? Porque de otro lado puede complicarse este cuadro y puede ser contraproducente para el paciente, ¿no? Entonces, por valores por encima de 250 neutrófilos o polimorfos nucleares por milímetro cúbico, nos establecen el criterio de peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? En otros casos vamos a ver aumentos de células, pero de repente de naturaleza mononuclear, ¿no? Como pueden ser linfocitos. Entonces, en una peritonitis por tuberculosis podemos ver eso, por ejemplo, ¿no? En una enfermedad por carcinomatosis peritoneal también podemos ver la presencia de aumento de linfocitos, ¿no? Linfocitos por encima de 200 por milímetro cúbico, ¿no? Entonces, también puede haber un aumento de linfocitos cuando estamos ante una ascitis quilosa, ¿no? Que tiene sobre todo vamos a decir así, una etiopatogenia que tiene que ver con una complicación de una pancreatitis aguda. También podemos ver que hay aumento de linfocitos. Algunas veces vamos a ver aumento de eosinófilos cuando, sobre todo, nos encontremos ante cuadros de naturaleza parasitaria o de reacciones adversas a medicamentos, ¿no? Entonces, hay un cuadro que se llama ascitis eosinofílica, que tiene un valor más o menos por encima de 100 milímetros, de 100 eosinófilos por milímetro cúbico, ya podemos establecer que se trata de una ascitis eosinofílica. Vamos a estar también ante la posibilidad de hacer un estudio de líquido cítico a través de la valoración bioquímica, ¿no? La valoración bioquímica nos va a permitir, más que establecer si estamos ante un exudado o un transudado, porque a lo largo del tiempo se ha podido establecer que la clasificación en exudado o transudado no tiene una mejor importancia en el líquido acítico, ¿no? O sea, no tiene una mayor relevancia, ¿no? Entonces, antiguamente se podía clasificar como exudado al líquido acítico cuando se obtenía una valoración de más de 25 gramos por litro de proteínas, ¿no? Mientras que era un transudado si tenía un valor por debajo de 25. Sin embargo, se vio que más importante que valorar si es un exudado o transudado era valorar un parámetro que se denomina gradiente de albúmina, ¿no? O GASA, ¿no? Que viene a ser así por las siglas de la palabra gradiente de albúmina en suero y así.
¿no? O líquido acítico. Se denomina gradiente gasa a la valoración de albúmina en el suero, o sea, vamos a medir cuánto de concentración de albúmina tiene en el suero la persona y simultáneamente tenemos que medir esa misma concentración de albúmina, pero en el líquido acítico. Entonces hacemos una diferencia, ¿no? Una resta, lo que tiene en suero menos lo que tiene en el líquido acítico de valor, ¿no? Entonces, en función a ese gradiente, vamos a establecer que si tiene más de 11 gramos por litro, o que sería equivalente a 1.1 gramos por decilitro, dependiendo de las unidades que estemos empleando, cuando es mayor a 11 o a 1.1, nos va a sugerir la presencia de hipertensión portal, ¿no? Casi con un 90% de probabilidad acertada, ¿no? Mientras que si es inferior a 11 o a 1.1 gramos por decilitro, ¿no? Lo que vamos a tener es que este paciente probablemente no va a presentar hipertensión portal. Entonces, este cociente, más que para establecer si estamos ante un exudado o transudado, nos va a diferenciar si estamos ante hipertensión portal o no hipertensión portal, ¿no? Con una probabilidad mayor al 90%. Entonces, esta clasificación así nos va a poder determinar que la citis está asociada o no a hipertensión portal o no, ¿no? Como sabemos que la mayoría de cuadros de cirrosis van a producir hipertensión portal, es por eso que las ascitis con hipertensión portal, la gran mayoría son hepatopatías crónicas o cirrosis, ¿no? Algunas otras causas menos frecuentes son la presencia de cardiopatías, síndrome de Budd-Chiari, ¿no? Que vamos a ver que son sobre todo cuadros que producen hipertensión portal, pero de naturaleza extrahepática, ¿no? Metástasis hepáticas masivas, el mixedema también, y en todos ellos vamos a tener un valor de gradiente gasa elevado, ¿no? Es decir, mayor a 11 gramos por litro o mayor a 1.1 gramos por decilitro. Mientras que los valores reducidos nos van a hablar de una citis sin hipertensión portal, en la cual la carcinomatosis peritoneal va a ser la causa más frecuente, ¿no? La causa más frecuente de ascitis en pacientes que no tienen hipertensión portal. Otras causas pueden ser la tuberculosis, la citis pancreática, la citis quilosa, el síndrome nefrótico, ¿no? Y todas estas que vemos aquí. Y en todas ellas el valor de gradiente gasa va a estar por debajo de 11 gramos por decilitro o de 1.1 gramos por decilitro. Otros estudios que podemos hacer también son estudios bioquímicos al líquido acítico. Estos que hemos mencionado anteriormente también son bioquímicos, pero otros que podemos hacerle son la valoración de la concentración de proteínas. Como hemos mencionado, no para establecer si estamos ante un exudado o un transudado, sino más bien para ver cuál es la naturaleza de la ascitis, ¿no? Y si está asociada a un cuadro de peritonitis bacteriana espontánea o a un cuadro de perforación intestinal. Porque vamos a ver que la presencia de proteínas en mayor cantidad, cuando sobre todo superan a los 10 gramos por litro, se van a asociar sobre todo a perforación intestinal más que a peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Otro valor que también nos permite poder hacer esa diferenciación entre peritonitis bacteriana espontánea y perforación intestinal ya establecida es la valoración de la concentración de glucosa. En ambos va a disminuir la glucosa, pero en la perforación intestinal los valores de disminución de glucosa van a estar por debajo de 50 miligramos por decilitro, ¿no? O si queremos en las unidades del sistema internacional, por debajo de 2.8 milimoles por litro, ¿ya? Entonces, la perforación intestinal produce cambios más drásticos, ¿no?, que la peritonitis bacteriana espontánea. Otra valoración que podemos también utilizar con este mismo fin es la valoración de la lactato deshidrogenasa, ¿no? Es decir, un cociente de lactato deshidrogenasa. Medimos la lactato deshidrogenasa en el líquido acítico y al mismo tiempo la valoramos en el suero y vamos a ver que los valores deberían de ser en el orden del 0.4, ¿no? Si estamos hablando de una cirrosis no complicada. Mientras que vamos a ver que en la peritonitis bacteriana, que vendría a ser una ascitis cirrótica complicada, los valores van a aumentar hasta 0.85, ¿no? Mientras que en el caso de neoplasias o infecciones mucho más severas, va a aumentar incluso por encima de 1, ¿no? Entonces, y el límite o el mayor aumento se va a ver sobre todo cuando exista perforación intestinal.
Otro valor que podemos analizar es el cociente de amilasa, sobre todo cuando sospechamos de ascitis de naturaleza por alteraciones o disfunciones o infecciones pancreáticas, ¿no? En este caso, los cocientes van a aumentar por encima de 5,59, siendo lo normal, o en el caso de ascitis no complicada, hasta 0,44, ¿no? Entonces, en una ascitis que tenga naturaleza por disfunción, alteración o infección pancreática, vamos a sospechar el aumento del cociente de amilasa. Otro cociente que podemos utilizar, sobre todo para valorar la naturaleza de esto, ¿no? De complicación, sobre todo de naturaleza por complicaciones del páncreas, podemos también ver el aumento de triglicéridos, ¿no? Entonces, valorar la concentración de triglicéridos en el líquido acítico. Vamos a medir cuánto de triglicéridos tiene el líquido acítico. Por lo general, una concentración alrededor de los 100 miligramos va a hacer que el aspecto sea opalescente, ¿no? Va a ser como que una coloración que no llega a ser lechosa, pero tampoco es transparente. Mientras que una concentración de triglicéridos por encima de 200 miligramos la va a hacer que sea lechosa, ¿no? O quilosa, como lo habíamos visto en un gráfico anterior. También podemos valorar bioquímicamente la adenosíndeaminasa, el test de ADA, y valores por encima de 33 unidades van a ser marcadores de tuberculosis en casi un 100% de sensibilidad y más allá del 95% de especificidad, ¿no? Entonces, siempre que sospechemos tuberculosis en cualquier líquido, vamos a solicitar el test de ADA. Podemos también solicitar cultivos, ¿no? Sobre todo para establecer el agente etiológico de la peritonitis bacteriana espontánea, porque esta va a requerir necesariamente tratamiento antibiótico y muchas veces el antibiótico lo vamos a orientar en función del agente causal, ¿no? Algunas veces lo vamos a tener que hacer de manera empírica, porque en la mayoría, no en la mayoría, sino en muchos casos, no vamos a encontrar el agente causal, ¿no? Entonces, de todas maneras, toda peritonitis bacteriana espontánea o sospecha de ella, con los criterios que hemos mencionado, tanto de neutrófilos como de cuadro, de repente, de poder cultivar al agente causal, va a requerir antibióticos, de tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿por qué no se puede encontrar el agente causal? ¿Por qué no crece el microbio? Porque va a estar sujeto al tipo de método que se va a emplear, ¿no? A veces hacemos el aspirado y lo sembramos en una placa con el medio de cultivo que creemos que es un cultivo, vamos a decir así, general, para poder establecer el aislamiento de la mayoría de gérmenes, ¿no? Sin embargo, estos métodos tienen una baja sensibilidad, ¿no? Entonces, muchas veces no se va a poder aislar el agente causal. No va a crecer nada a veces, ¿no? O lo que va a crecer no lo vamos a considerar de repente patológico. Mientras que van a haber de repente métodos más eficientes, ¿no? En los cuales de repente vamos a usar los frascos de hemocultivo, en los cuales vamos a tener una mejor sensibilidad. Se puede llegar hasta el 90, 93% cuando se hacen el cultivo y se inocula los medios de cultivo utilizados para hemocultivo, ¿no? Sobre todo si se hacen en la cabecera del paciente. Entonces, los agentes causales que podemos encontrar son estos, ¿no? Y estos van a tener naturaleza de repente, dependiendo si el paciente se encuentra con ascitis previa o antes no tenía ascitis, ¿no? Vamos a encontrar gérmenes gram positivos, gérmenes gram negativos, y estos gérmenes van a requerir tratamiento antibiótico necesariamente. Algunas veces también van a crecer hongos, ¿no? Va a depender del tipo de enfermedad de fondo, ¿no? Bueno, finalmente vamos a hablar del líquido sinovial o el líquido articular, ¿no? El líquido sinovial es un líquido que también viene a ser un ultrafiltrado del plasma, ¿no? Entonces va a tener la función de suministrar nutrientes a las articulaciones, sobre todo al tejido cartilaginoso. Va a servir también para disminuir vamos a decir así, el impacto que tiene el movimiento, ¿no? Entonces va a poder ayudar a que se pueda establecer un movimiento adecuado, ¿no? Va a disminuir la fricción entre las carillas articulares, ¿no? Va a servir, como se ha mencionado, también para nutrir, ¿no? Y es necesario que lo estudiemos, sobre todo cuando se encuentra un aumento del volumen de este líquido, ¿ya? Entonces, en ese contexto, vamos a tener que el procedimiento a través del cual obtenemos el líquido articular o líquido sinovial va a denominarse artrocentesis.
¿ya? Y por lo general el líquido articular va a estar en un volumen que va a ser un volumen reducido, ¿no? Dependiendo del tipo de articulación. Entonces, si ponemos como ejemplo la rodilla, lo normal que haya como máximo en la rodilla es de 3 a 4.5 o 5 mililitros, ¿no? Sin embargo, cuando se encuentra un cuadro de derrame articular o de aumento de líquido sinovial, vamos a poder encontrar de repente en la rodilla cantidades o volúmenes de líquido hasta de 25 mililitros, por ejemplo, ¿no? Que se puede producir por inflamación de esta articulación. Entonces, necesariamente tenemos que hacer el estudio. Normalmente el líquido sinovial no se va a coagular, sin embargo, algunas enfermedades van a hacer que se produzca aumento de la concentración de fibrinógeno y eso va a producir que se coagule. Es por eso que cuando hagamos el aspirado de líquido articular, debemos de utilizar siempre, en la medida de lo posible, jeringas heparinizadas. ¿Ya? Entonces, el estudio debe hacerse lo más pronto posible, ¿no? Algunos consideran dentro de las 3 horas, ¿no? Lo ideal es estudiarlo lo más pronto posible, ¿no? Dentro de la hora, si es que se quiere, y si es que es antes, mucho mejor. ¿Por qué? Porque las determinadas células o estructuras que van a haber, como por ejemplo en líquido sinovial pueden haber cristales, ¿no? Y estos a veces con el correr del tiempo se pueden degradar. Algunas sustancias que se van a medir bioquímicamente a veces también se van a consumir en la medida que las células las vayan consumiendo producto del metabolismo, ¿no? Entonces, cuando hagamos el estudio de líquido sinovial, vamos a mínimamente utilizar 3 tubos, ¿no? Un tubo estéril que no va a tener anticoagulante, ¿no? Salvo el que de repente hayamos utilizado para la heparinización de la jeringa, ¿no? Que va a ser despreciable porque va a ser solamente embebido, pero por lo general el cultivo o el frasco que se va a emplear para cultivo de líquido articular no debe tener anticoagulante, ¿no? Y debe ser un frasco estéril. El frasco que se va a emplear para el recuento de células, a veces podemos agregarle el anticoagulante que se conoce como ácido etilín de amino tetracético o EDTA, porque es el anticoagulante que va a mantener la mejor morfología de las células, ¿no? Entonces, cuando queramos hacer el recuento, a veces necesitamos utilizarlo con este anticoagulante para que se pueda visualizar mejor la celularidad. Y para el estudio de la bioquímica, es decir, de las concentraciones de glucosa o de otras sustancias que podemos querer medir, generalmente se utiliza un tubo sin anticoagulante. Y todas estas muestras deben ser remitidas al laboratorio lo más pronto posible. Dentro del estudio que vamos a hacer, al igual que los demás líquidos, vamos a hacer primero una valoración macroscópica, ¿no? En esta valoración macroscópica vamos a valorar el color, el aspecto, ¿no? A ver, vamos a visualizar lo que hemos visto, ¿no? Este color, vamos a establecer que se trate de una coloración normal. A ver, se está cruzando un poco vamos a desactivar el audio, un momentito, vamos a establecerlo así. A ver, vamos a nuevamente ponerlo. Estaba metiendo el audio de lo que había sido la clase grabada, ¿no? Entonces, el estudio macroscópico nos va a dar datos acerca del color, el aspecto, ¿no? Pero también nos va a dar el dato de la viscosidad. El líquido articular es un líquido por naturaleza viscoso, ¿no? Y esta viscosidad se va a deber a la presencia de ácido hialurónico. Entonces, una valoración de esta viscosidad se hace a través de la denominada filancia, ¿no? Que consiste en poner una gotita de líquido sinovial y levantarla con un utensilio como puede ser una punta de aguja, ¿no? O se puede dejar también caer desde la punta de la aguja de una jeringa, una gotita, y vamos a ver que se forma como un hilo, ¿no? Ese hilo más o menos va a tener una longitud de 3 a 5 o 6 centímetros. Eso es lo normal y se da por la viscosidad que tiene el líquido articular y eso se debe a la presencia del ácido hialurónico. Van a haber determinadas enfermedades infecciosas sobre todo que van a afectar la filancia y en las cuales esta filancia va a estar reducida, ¿no? Por debajo de 1 centímetro, ¿no? Entonces, esta reducción de la filancia se puede valorar, ¿no? Y nos va a dar también un dato de cuál puede ser la naturaleza del cuadro que puede estar produciendo, ¿no? Nos puede establecer que no es un líquido sinovial normal. Como en los otros líquidos vamos a valorar la celularidad, vamos a contar cuántas células hay. Un líquido sinovial no patológico debe tener un recuento por debajo de 200 leucocitos.
Valores por encima de ello ya nos hace sospechar de que estamos ante un líquido patológico, ¿no? Entonces, tenemos también que hacer una diferenciación de las células, ¿no? Hacer una coloración, en este caso puede ser una coloración de Rae, y diferenciar los neutrófilos o polimorfos nucleares, los cuales deben de estar normalmente por debajo del 25%. Cuando vemos un aumento por más allá del 75% de predominio de polimorfos nucleares, vamos a sospechar que tiene una naturaleza patológica este líquido, ¿ya? Otra de las cualidades que tenemos que valorar a partir del laboratorio es el estudio de los cristales en el líquido sinovial, ¿no? Y en esto es muy importante ver que muchas de las entidades que van a producir derrames articulares van a tener naturaleza de presencia de cristales, ¿no? Por a veces desórdenes metabólicos, ¿no? Generalmente, ¿no? A veces desórdenes en la excreción renal normal que puede haber, ¿no? A veces enfermedades degenerativas van a producir la presencia de cristales en el líquido articular. De estos líquidos articulares, el líquido más importante, perdón, el cristal más predominante es el urato monosódico, ¿ya? Entonces el urato monosódico es el líquido que le da la naturaleza da la naturaleza de ser un líquido derivado de una enfermedad de gota, ¿no? El urato monosódico está asociado a la enfermedad de gota, ¿no? Que se produce por una alteración metabólica del metabolismo de los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces va a hacer el aumento de ácido úrico en sangre y también va a hacer que se cristalice el ácido úrico y se encuentre a veces en el líquido articular. Entonces, el urato monosódico está asociado a la gota. Su aspecto va a ser como de unas agujas, ¿no? Y también podemos tener, en el caso de la pseudogota, la presencia de cristales como el pirofosfato cálcico, ¿no? El cual va a tener más bien el aspecto cuadrangular, ¿no? Va a asemejar unos rombos, ¿no? Entonces, este cristal, el pirofosfato cálcico, va a estar asociado más que todo a la pseudogota, ¿no? Entonces, básicamente las causas van a ser degenerativas, ¿no? En el caso de la pseudogota. Como hemos mencionado, estos cristales se tienen que analizar pronto porque de otra forma, por el efecto de la temperatura y el pH, se pueden degradar, ¿no? Entonces, vamos a tener que también, tanto el cristal monosódico, del urato monosódico, como el pirofosfato de cálcico, van a estar en el intra y en el interior de los neutrófilos, ¿no? Entonces, estos deben de examinarse muchas veces antes de que se desintegren los leucocitos para poderlos visualizar a veces dentro de los mismos neutrófilos. Entonces, en general, debemos de propiciar la valoración rápida o pronta de los cristales, ¿no? En el líquido sinovial. Acá tenemos otros tipos menos frecuentes de cristales. Pueden haber cristales de colesterol, ¿no? Cristales a veces vamos a decir así, depósito de fármacos corticosteroides que a veces se utilizan como tratamiento, a veces para poder disminuir la inflamación de las cavidades articulares, pero que a veces pueden producir la presencia de cristales, ¿no? También va a haber la presencia de oxalato de calcio, como en menor frecuencia. Todos los cristales debemos de analizarlos a través de una valoración microscópica, pero utilizando también una luz polarizada, ¿no? La utilización de la luz polarizada nos va a permitir diferenciar las diferentes refringencias que pueden tener los diferentes tipos de cristales. Por ejemplo, el urato monosódico va a tener una refringencia negativa, ¿no? El pirofosfato de calcio, por otro lado, va a tener una biorefringencia positiva, ¿no? Por mencionar dos ejemplos, ¿no? Entonces, cada cristal va a tener una valoración distinta en cuanto a la biorefringencia que puedan tener a través de la luz polarizada. Entonces, esto también es importante para poderlos diferenciar, aparte de la forma que tienen, ¿no? Entonces, ya terminando, vamos a mencionar que el líquido sinovial también podemos valorar analitos bioquímicos, ¿no? Podemos valorar la glucosa, la cual va a estar disminuida, ¿no? Sobre todo cuando se trata de entidades inflamatorias o sépticas, ¿no? El pH va a ser ácido, sobre todo cuando hay acumulación de lactato, y esto nos va a permitir diferenciar una artritis inflamatoria de una artritis séptica. También podemos tener la presencia de proteínas, aumento de proteínas totales, ¿no?
Entonces, un líquido sinovial que debe de contener menos de 3 gramos de proteínas, ¿no? Que equivale más o menos al tercio del valor que podamos tener en el suero. Cuando estos valores aumentan, vamos a estar ante desórdenes o cuadros que tienen naturaleza inflamatoria. Vamos a ver un cuadro finalmente en el cual va a hacer un resumen de cuáles son las entidades que podemos ver en aumento. Cuando no tenemos de repente la posibilidad de ver cristales de urato monosódico en el líquido articular, a veces la posibilidad de evaluar el ácido úrico en sangre nos puede hacer la sospecha del diagnóstico de gota. Recordemos que el urato monosódico se encuentra asociado al cuadro de gota, ¿no? Entonces, a veces no se puede valorar la presencia de urato monosódico en el líquido articular, pero si encontramos un ácido úrico aumentado, ¿no? Sobre todo valores de por encima de 10 miligramos por decilitro, vamos a tener una sospecha razonada, ¿no? De que podamos estar ante un cuadro de gota. Finalmente, podemos hacer la valoración a través de cultivos y estos son los gérmenes que generalmente se encuentran, ¿no? Y están asociadas a determinados tipos de enfermedades, ¿no? Gérmenes gram positivos a diabetes, artritis reumatoide, ¿no? Y así cada una de estas enfermedades va a tener una predominancia, ¿no? Pero recordemos que en medicina no todo es absoluto y muchas veces podemos encontrar de repente gérmenes que los vemos aquí en este cuadro que pueden presentarse en otro tipo de, como agentes causales de otro tipo de pacientes, ¿no? Otro tipo de pacientes. ¿Ya? Entonces, muy aún así, en algunos casos no se logra establecer cuál es el agente microbiano específico, ¿no? Entonces, a veces el tratamiento que tenemos que instaurar es un tratamiento a veces empírico, ¿no? Pero la idea es que tratemos de encontrar el agente causal. Entonces, este es un cuadro de resumen de cuáles son las causales y cuáles son las modificaciones de las características, ¿no? Respecto al aspecto, color, viscosidad, la cantidad de leucocitos o recuento de leucocitos, la valoración bioquímica de la glucosa, ¿no? En el líquido sinovial y la valoración de repente de células o presencia de gérmenes, ¿no? Dependiendo de si se trata de un líquido normal, un líquido no inflamatorio o un líquido inflamatorio que tendría que tener la connotación de una artritis reumatoide, ¿no? Por lo general. Un líquido séptico que nos habla de una infección bacteriana sobre todo, va a tener estas características, ¿no? Un bajo nivel de glucosa, una gran concentración de leucocitos y todo lo que hemos visto, ¿no? Un líquido turbio, amarillento, verdoso, ¿no? Y con un gran predominio de polimorfos nucleares y la presencia de gérmenes frecuentes, ¿no? Acá tenemos otro cuadro resumen en cuanto a los tipos de trastornos que van a producir los determinadas clasificaciones que podemos tener de líquido sinovial, ¿no? Y las alteraciones que vamos a tener de laboratorio. Bueno, como conclusiones, disculpen, ahí ha sido un poquito la prisa, acá hemos puesto mal el título. Las conclusiones que debemos de tener es que el laboratorio clínico va a brindar un apoyo para el diagnóstico en cuanto a los derrames de líquidos biológicos, ¿no? Esto es algo evidente, ¿no? Y el apoyo de ello va a estar determinado en función a cómo hagamos nosotros la correlación clínica, ¿no? Entonces, no en todos los casos vamos a necesitar determinar el criterio si es un trasudado o un exudado, ¿no? Entonces, va a depender del tipo de líquido que vamos a estudiar, en los cuales de repente nos va a servir más el orientar en criterios de si se trata de un exudado o transudado. Y obviamente también la valoración de la evaluación clínica que hayamos hecho en la anamnesis, lo que hayamos encontrado en cuanto a los signos, en los hallazgos del examen físico, nos van a orientar al diagnóstico y poder de alguna manera establecer un mejor tratamiento, ¿no? Esta es la bibliografía que hemos empleado, entonces esto sería la síntesis, ¿no? De lo que tendríamos que establecer en la clase, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista general, ¿no? Como médicos generales que vamos a tener que atender a pacientes muchas veces con derrames y que tenemos pues que afrontarlo desde un punto de vista ordenado, ¿no? No sé si habrá preguntas de repente.